Tema 1, estructura atómica, primera parte. El concepto de átomo fue elaborado por los griegos en el siglo V a.C. y lo denominaban como partícula indivisible e indestructible. Este concepto de partícula indivisible e indestructible fue cambiando a lo largo del tiempo. Ya en 1808, Dalton formula su teoría atómica, en el cual define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una reacción química. La materia está formada por partículas indivisibles, átomos que no se crean ni se destruyen. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales, en masa, en tamaño y en propiedades químicas. Los átomos de elementos distintos tienen distinta masa y distintas propiedades. Los átomos de diferentes elementos se combinan entre sí en relaciones numéricas enteras y sencillas para formar sustancias compuestas. Los átomos de diferentes elementos pueden combinarse en distintas proporciones numéricas para formar más de un compuesto. Este modelo atómico cambió a lo largo del tiempo y ya posteriormente J.J. Thomson elabora su modelo atómico como un átomo está formado por una gran carga positiva dispersa sobre una esfera completa, en la cual se distribuyen los electrones como pequeños granitos, de forma similar a las semillas de una sandía o un pastel con pasas. Este concepto de átomo macizo, ¿sí?, cambia posteriormente con el modelo atómico de Rutherford, quien obtiene el premio Nobel en 1908. Rutherford realiza una experiencia basada en las experiencias anteriores o contemporáneas que realizaron los esposos Curie sobre la emisión de partículas alfa en sustancias radiactivas. Él diseña un aparato que consta de una caja en el cual tiene emisor de partículas alfas, y esas partículas alfas bombardean una lámina de oro muy fina del tamaño, ¿sí?, del espesor de un ala de una mariposa. Se observa lo siguiente: cuando las partículas alfa chocan contra esta lámina de oro, la mayor cantidad de partículas atraviesa la lámina de oro sin desviarse. Algunas, muy pocas, se desvían y algunas pocas todavía rebotan. Esto lleva a Rutherford a elaborar su modelo atómico, diciendo que el átomo ya no es, como decía Thomson, una estructura, una partícula maciza, sino que el átomo está formado por una carga positiva en el centro del átomo, muy pequeña. Esa zona él la denomina núcleo, y está formada por protones, ¿sí?, cargas positivas, y alrededor del núcleo, a una distancia muy lejana de este, se encuentran los electrones. La masa del protón es 1840 veces la masa del electrón, siendo la masa del electrón 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Este modelo atómico de Rutherford plantea que existe un número de electrones igual a la carga nuclear que gira alrededor del núcleo. Y se mantienen unidas estas partículas debido a fuerzas electrostáticas. Y dice que la fuerza centrífuga que tienen los electrones está compensada con la fuerza electrostática de atracción, y esto hace que el átomo sea estable. Obviamente, este modelo no parecería razonable respecto a que toda partícula en movimiento emite energía. Por lo tanto, los electrones, cuando giran alrededor del átomo, perderían energía y serían atraídos por el núcleo atómico. Esto hace que, si nosotros planteamos cuáles son las características de las partículas subatómicas, en la actualidad podemos decir que existen
tres partículas atómicas fundamentales: el electrón, el protón y el neutrón. No solamente, obviamente, existen estas partículas elementales, también tenemos otras partículas, ¿sí?, que se los llaman, ¿sí?, muones, leptones, hadrones, quarks, etc. Pero podemos situarnos o focalizarnos en estas tres partículas fundamentales, las cuales tienen ciertas características. Tienen masa y tienen carga. La masa del protón y el neutrón es la misma. Y como dijimos, la masa del electrón es 1840 veces menor a la masa del protón o del neutrón. El protón y el neutrón, ¿sí?, se diferencian en lo que nosotros denominamos carga eléctrica. Mientras los neutrones tienen carga eléctrica 0, los protones tienen carga 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, que es similar la carga eléctrica del protón a la carga eléctrica del electrón. Posteriormente al modelo atómico de Rutherford, ¿sí?, dadas las objeciones que tenía este modelo atómico, Niels Bohr en 1912 formula su modelo atómico basado en algunos postulados, 4 postulados que lo tienen ustedes en la pantalla. Estos 4 postulados plantean lo siguiente: los electrones en los átomos están localizados en órbitas o niveles de energía alrededor del núcleo. Los electrones en las órbitas más cercanas al núcleo tienen menor energía que aquellos que están localizados en órbitas más alejadas, pero las órbitas o niveles de energía son niveles estacionarios de energía. Cualquier electrón en un átomo puede tener solo ciertos valores de energía permitido, lo que acabamos de decir, niveles estacionarios de energía. Y esta energía determina que la órbita si está formada o está, podríamos decir, descrita por el movimiento de este electrón. Los electrones pueden moverse de una órbita a otra. Para esto deben ganar o perder una cantidad exacta de energía, lo que Bohr denominó un cuanto de energía. Bohr se basó en las experiencias de espectro de emisión de longitud de onda, calentando distintos materiales. Podemos decir, en la actualidad, que el átomo está formado por protones, neutrones y electrones. ¿Cuál es la relación que existe entre estos protones, neutrones y electrones y el tipo de elemento del cual hablamos? Para esto nos vamos a remitir a algunos conceptos. El concepto del número atómico. Número atómico, o Z, es el número de protones en el núcleo de un átomo, es lo que caracteriza a un elemento. El número de masa, o A, es el número de protones más el número de neutrones, ya que el núcleo está formado por neutrones y protones. En función de esto podemos elaborar lo que se llama notación atómica, que es colocar el símbolo químico del elemento, ejemplo X, un elemento cualquiera, cuya masa atómica o número de masa lo colocamos en el margen superior izquierdo, y el número atómico en el margen superior, margen inferior izquierdo. De esta manera tendríamos que, por ejemplo, el elemento hidrógeno tiene número de masa 1 y número atómico 1. El número atómico caracteriza el elemento, o sea, el hidrógeno es hidrógeno porque tiene un protón y su número atómico es 1. ¿Qué se observó? Que en la naturaleza existen distintos tipos de hidrógenos. El 99,9% es hidrógeno 1,1. Pero existe el hidrógeno 1,2 y existe el hidrógeno 1,3. El hidrógeno 1,1 se llama protio, el hidrógeno 1,2 se llama deuterio, colocamos la letra D, y el hidrógeno 1,3 lo llamamos tritio, 1,3. Estas tres notaciones atómicas representan los tres átomos del elemento, los tres isótopos del elemento hidrógeno: protio, deuterio y tritio, que se diferencian en su número másico.
Obviamente todos son hidrógenos, por lo tanto el número atómico es 1. Otro ejemplo de isótopos es el uranio. Tenemos el uranio de masa atómica 238 y el uranio 235, que son entre sí isótopos. Obviamente el uranio se caracteriza porque su número atómico es 92. Como dijimos anteriormente, tenemos tres tipos de hidrógeno: el hidrógeno más abundante, protio; el menos abundante, el deuterio; y el menos aún abundante, el tritio. La mayoría de los isótopos son estables, a diferencia de los isótopos radioactivos que son inestables, y se transforman en estructuras más estables emitiendo partículas y energía, emitiendo radiación. ¿Qué entendemos entonces por isótopo? Un isótopo son átomos de un mismo elemento con distinta masa atómica y obviamente distintas propiedades. Ejemplo, el carbono 14, ¿sí? ¿Cuántos protones, electrones, ¿sí?, y neutrones tiene? En este caso, el carbono tiene 6 protones, 8 neutrones, la diferencia entre 14 menos 6, y 6 electrones, ya que estamos hablando de átomos neutros, por lo tanto el número de protones es igual al número de electrones. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones hay en el carbono 11? Tendríamos, si es carbono, el número de protones es 6, si no, no sería carbono. El número de neutrones es la diferencia entre 11 y 6, en este caso 5. Y el número de electrones, como hablamos de átomos neutros, es 6. Para tener una primera aproximación de la tabla periódica, como ustedes pueden ver, la tabla periódica de los elementos, planteada originalmente por Mendeleev, está formada por columnas verticales, obviamente, y filas horizontales. A las columnas las llamamos grupos y a las filas las llamamos periodos. Por lo tanto, tenemos periodos cortos, el 1, el 2 y el 3, y periodos largos, el resto. Y los grupos podemos clasificarlos en grupo 1A, o metales alcalinos; grupo 2A, o metales alcalinos térreos; grupo 7A, o halógenos; y grupo 8A, o gases nobles, inertes o monoatómicos. Con esto terminaríamos la primera parte del tema